Están, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase. Por el momento tiene que ser grabada, ya que siempre va a haber estos problemas y tenemos que comprender por qué es la situación que está en todo el país. Ahora sí, eh, vamos a hablar sobre los pinzones de Darwin, que ya estábamos hablando en la anterior clase. También vamos a hablar del viaje del Bridge, que este fue un viaje bastante interesante para Darwin. Pero primero, disculpen si me ven así un poquito cortada, pero es por los mismos temas del internet. Estoy compartiendo mi internet para poder dar la clase, para que no se queden sin su clase. Vamos a ver este video, un poquito largo, pero bastante interesante. Nuestro planeta tiene millones de especies, más de 300.000 escarabajos, 17.000 mariposas, miles de mamíferos, peces y aves, todos asombrosamente distintos. ¿Cómo llegaron a haber tantas especies diferentes? Para buscar pistas que ayuden a contestar esta pregunta, los científicos se están enfocando en lugares donde nuevas especies han surgido recientemente, como las remotas Islas Galápagos. Algunos científicos realizan observaciones y experimentos que habrían sorprendido a Charles Darwin y están encontrando nuevas revelaciones acerca de lo que el gran naturalista llamaba el misterio de los misterios, cómo se forman las nuevas especies. Las Islas Galápagos son uno de los paisajes más espectaculares del mundo, hogar de una variedad de especies que no habitan en ningún otro lugar. Los biólogos Peter y Rosemary Grant han estado buscando pistas acerca de cómo surgieron las especies, concentrándose en una de las islas más pequeñas, llamada Daphne Mayor. Aquí, ellos han hecho algunas de las observaciones más notables en la historia de la investigación de campo, estudiando los afamados pinzones de las Islas Galápagos. Los pinzones se volvieron objeto de interés de los científicos gracias a Charles Darwin, cuyo viaje alrededor de Sudamérica lo llevó a este cúmulo de islas a 600 millas del ecuador continental. Estas islas volcánicas son geológicamente jóvenes. Comenzaron a emerger del fondo marino hace menos de 5 millones de años. Desprovistas de vida en un principio, ahora sustentan una moderada cantidad de especies, entre ellas 13 especies de pinzones, presentes en varias combinaciones en las diferentes islas. Estas aves viven en hábitats diversos. Las islas son muy distintas entre ellas, distintas en tamaño, distintas en topografía y en altura. Los árboles más grandes crecen a las mayores elevaciones, mientras que las islas más bajas tienen principalmente cactos, pastos y arbustos. En estos hábitats diversos, los pinzones han evolucionado muchas maneras diferentes de sobrevivir. Entonces, Rosemary, ¿qué diferencia importante hay entre estas aves? Este pequeño pinzón cantor, con su finísimo pico tipo aguja, es perfecto para seleccionar insectos. Este es el pinzón carpintero, con un pico bastante más robusto. Se concentra en larvas de escarabajo y de termitas. Después tenemos el pinzón de cactus, con un pico mucho más largo, afilado y puntiagudo que explora el interior de las flores de cactus. Y luego, estas tres especies son los pinzones terrestres grande, mediano y pequeño. Así que, Sean, la idea básica es que los picos son herramientas y se necesita la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Los pinzones se ven tan diferentes que Darwin, al principio, los consideró tipos de aves sin relación alguna entre ellas. ¿Cómo llegaron las Galápagos a tener tantas especies de pinzones? En términos de la historia evolutiva de los pinzones de las Galápagos, había muchas posibilidades diferentes. Los distintos tipos de pinzones podrían haber llegado del continente por separado, o en su defecto, todos los pinzones podrían haber evolucionado allí mismo en las islas. ¿Qué sabemos al respecto?
Bueno, ahora sabemos, a partir de evidencias de ADN, que todos los pinzones están más relacionados entre ellos que cualquiera de ellos con alguna especie del continente. Y esto nos dice que una sola especie llegó al archipiélago y se diversificó en las 13 especies que vemos actualmente en las Galápagos. Así que todas provienen de un ancestro común. La pregunta es entonces, ¿cómo es que una población ancestral dio origen a muchas especies diferentes, cada una adaptada a un estilo de vida diferente? Aquí hay un ejemplo de una ave que conocemos íntimamente a lo largo de toda su vida, el número 5960. Sabemos cuántas veces se reprodujo, en qué años, qué tantas parejas tuvo, cuánta descendencia produjo, y también cuántos de esos descendientes sobrevivieron lo suficiente como para reproducirse. A lo largo de los primeros 4 años, poco pareció cambiar. Después, en 1977, comenzó una terrible sequía. Virtualmente no cayó lluvia durante los siguientes 18 meses. La vegetación prácticamente desapareció con la excepción de algunos árboles sin hojas. Y por supuesto, los cactus seguían allí. Ahora, los pinzones terrestres medianos tenían que competir por el escaso alimento. Comenzaron con un gran suministro de semillas pequeñas, medianas y grandes. A medida que las semillas pequeñas se hicieron más escasas, tuvieron que modificar su dieta cada vez más, consumiendo semillas grandes y duras. Bueno, solo las aves con picos grandes pueden romper estos frutos leñosos y espinosos. Las aves con los picos más pequeños tuvieron los mayores problemas. Rascaban entre las rocas y su plumaje se desgastó tanto que apenas podían volar. Ese año, más del 80% de los pinzones terrestres medianos murieron. Dábamos vueltas buscando las aves que habían muerto. Y es muy triste levantar un ave y decir 3972. Ay, no, no esa. Ay. Cuando inventariaron los pinzones terrestres medianos que sobrevivieron, descubrieron que una característica había marcado la mayor diferencia entre la vida y la muerte. Lo que muestro aquí es una distribución de las profundidades del pico para la población de 1976. Los sobrevivientes de este grupo se muestran en negro. Ah, entonces, a mayor pico, mejores probabilidades. Mientras más grande era el pico, mayor fue la probabilidad de sobrevivir a la sequía de 1977. 18.6 gramos. Cuando observaron a la descendencia, encontraron una sorpresa aún mayor. El promedio de profundidad del pico era más de 4% mayor que en la generación previa. La selección natural había cambiado el promedio del tamaño del pico. Pero ¿fue esto una casualidad? ¿O cambios como este se están dando todo el tiempo? 5 años después, en 1983, un evento especialmente fuerte de El Niño trajo 10 veces más lluvia de lo normal. Y la isla fue invadida por enredaderas que cubrieron hasta los cactos. Las lluvias cambiaron la vegetación de la isla de forma tal que 2 años después, cuando una nueva sequía atacó, fueron las semillas grandes las que escasearon. Las aves con los picos más grandes tenían ahora dificultad para obtener el alimento más abundante, las semillas pequeñas producidas por las enredaderas. Ese año sobrevivieron muchos más pinzones con picos pequeños, y su descendencia heredó picos más pequeños. La selección se inclinó en la dirección opuesta y como resultado ocurrió la evolución. En un periodo de tiempo sorprendentemente corto, los Grant habían medido la evolución del tamaño del pico no una, sino 2 veces, demostrando que cuando las poblaciones de aves se enfrentan a ambientes distintos, pueden cambiar en un tiempo muy corto. A lo largo de millones de años, cambios como estos ocurrieron por todo Galápagos y generaron toda clase de tamaños y formas de picos. Pero eso es solo parte de la historia. ¿Cómo es que los pinzones con picos diferentes se convirtieron en especies distintas? Especies diferentes se definen como poblaciones cuyos miembros no pueden reproducirse con miembros de la otra población. Entonces, ¿cómo se divide una especie en dos? Un caso típico es que dos poblaciones se separen geográficamente y sufran en sus respectivos hábitats los cambios suficientes para que, si es que llegan a estar en contacto de nuevo, ya no puedan aparearse. Los machos solo cortejaban hembras con tamaño y pico similares.
Tanto el canto como la apariencia juegan un papel para evitar que las diferentes especies se crucen entre sí. Entonces, cuando las poblaciones de la misma especie se separan, los cambios en estos caracteres son la base para la formación de nuevas especies. Lo más probable es que hace 2 millones de años, una única población de pinzones haya llegado a las islas desde el continente. Cuando sus descendientes llegaron a otra isla, se enfrentaron a nuevas condiciones. A medida que esas poblaciones aisladas se adaptaban a su ambiente, sus caracteres cambiaron. Si los cambios incluyeron caracteres involucrados en la reproducción, cuando las poblaciones volvían a entrar en contacto, no se aparearon más. Se habían convertido en especies distintas. La historia de los pinzones de Galápagos nos ofrece una idea general acerca de por qué el mundo está poblado de tantas especies diferentes. Mientras más diverso sea el ambiente, más oportunidades habrá de que el cambio evolutivo produzca nuevas especies. Más de 150 años después de que Darwin descubriera su importancia, estas modestas aves nos siguen enseñando acerca de cómo surgió y cómo continúa evolucionando la gran diversidad de la vida. Disculpen chicos, estoy un poco indispuesta todavía, pero bueno, este es un video un poco largo, pero bastante interesante. Creo que aquí nos habló absolutamente todo sobre los pinzones de Darwin e incluso su viaje del Beagle. Ahora sí, vamos a conversar un poquito ustedes y yo acerca de estos pinzones de Darwin. Les pido mis disculpas si todavía me ven un poquito trabada. Bueno, durante su estadía en Galápagos, porque todo esto pasó en Galápagos, Darwin se sintió especialmente intrigado, fascinado por los pinzones, observando 3 especies distintas en las islas y una más en el continente. Todas eran similares, excepto por la forma del tamaño y sus picos. Estas observaciones lo llevaron a formular la teoría de que los pinzones habían evolucionado a partir de una especie ancestral, adaptándose a diferentes nichos ecológicos en diversas islas. Poco después de graduarse en la Universidad de Cambridge, Darwin embarcó, como es el viaje que les estoy contando, el viaje de Beagle, en diciembre de 1831. Exploró extensamente Sudamérica, incluyendo las costas de Brasil. El Beagle se dirigió a Australia, Nueva Zelanda y Nueva al sur de África. Antes de regresar finalmente a Inglaterra, el 2 de octubre de 1836, este viaje proporcionó a Darwin una rica experiencia para estudiar paisajes, flora, fauna y geografía. Estos son fundamentales para el desarrollo de sus ideas sobre la evolución y la selección natural. Posteriormente, estas fueron plasmadas en su obra que se llamó El origen de las especies. Y es así, chicos, como vemos y abarcamos en un tan poquito tiempo toda esta página del libro. Muy interesante. Miren, en este mapa aparece cómo Darwin, todos los lugares que pasó. Y es increíble cómo pasó por las Islas Galápagos, o sea, por Ecuador. Ahora vamos con en la continuación de la página del libro. Como pueden darse cuenta, aquí hay una maqueta, por así decirlo, de las distintas formas de los picos de los pájaros, de los gorriones, de los, de los gorriones, de los pájaros, de de los pinzones, pero estos pinzones eran importantes para Darwin. Todos pertenecían al mismo grupo taxonómico, que muestran una marca de diferenciación en la estructura de sus picos, lo cual constituye una sólida evidencia a favor de la teoría darwinista de la evolución de las especies. Estos estudios han revelado que la forma del pico está estrechamente relacionada con la dieta de cada especie. Y si nos ponemos a pensar, esto es cierto. Los pajaritos que tienen el pico más chiquito pueden comer cosas más pequeñas.
pero los que tienen el pico grande, como las águilas, pueden comer incluso roedores. Entonces, los tipos de alimentos disponibles en cada isla del archipiélago de Galápagos fueron puestos en similitudes. Por ejemplo, los pinzones que poseen picos similares al de los loros son ideales para romper frutos. Los insectívoros tienen picos muy delgados y chiquitos para capturar insectos, mientras que los granívoros tienen picos gruesos que les permiten desgranar frutas, mazorcas, como es el maíz. Este fenómeno ilustra claramente las ideas de Darwin sobre la evolución. Inicialmente en aves, obviamente es lo que él estudió y gracias a él pudimos avanzar. La selección natural actuó sobre estas variaciones, favoreciendo la supervivencia de los individuos, adaptándose a un entorno particular. Este proceso condujo a la especialización de los pinzones en diferentes islas, donde las características eran favorables para la supervivencia y que se transmitieron de generación en generación. Es así como acabamos nuestra clase, chicos, contando esta interesante historia acerca de Darwin, que la verdad a mí me parece muy interesante. Espero que a ustedes también les parezca interesante. No se olviden de hacer sus tareas. De nuevo les pido disculpas por mi voz y por la situación de la clase, pero tenemos que entender qué es lo que pasa en todo el país. Entonces, nos vemos luego, chicos. Cuídense mucho, no se olviden de hacer sus tareas. Cuídense.